Sin duda hemos tratado de hacer un esfuerzo en anestesia con la idea de acrecentar el número o el conocimiento del paciente cirrótico y del paciente en trasplante hepático dentro del grupo de los anestesiólogos, y en la actualidad estamos teniendo ya un curso de posgrado de alta especialidad en anestesia de trasplantes en el Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, la idea del día de hoy es tratar de definir los criterios y la forma de llegar al diagnóstico de la hipertensión portopulmonar, hablar un poco acerca del tratamiento y qué debemos preguntarnos si estamos en condiciones de realizar un trasplante hepático en condiciones de hipertensión portopulmonar. Bueno, la hipertensión portopulmonar es la presencia de hipertensión pulmonar asociada a hipertensión portal y que se llega a presentar en el 5 al 6% de los pacientes que son evaluados para trasplante hepático. 5% de los pacientes cirróticos con un Child arriba de 7 puntos van a tener síndrome portopulmonar, y es mucho más frecuente presentar hipertensión pulmonar en el paciente cirrótico que en la población general, entre un 5 a un 10%. Es relevante saber quién tiene o no hipertensión portopulmonar, porque esto lleva rápidamente o acelera rápidamente la mortalidad del paciente independientemente de la hepatopatía, y se da básicamente por falla ventricular derecha y esto conlleva la muerte. Sin tratamiento y o sin trasplante hepático, la mortalidad es muy elevada, tanto a 1 año como a 5 años. Vean ustedes, sobrevida a 1 año de 46% a partir del diagnóstico y a 5 años de 14%. Y la mortalidad también es mayor que el resto de los pacientes que cursan con hipertensión pulmonar de alguna otra causa. Y lo curioso aquí es que es peor el pronóstico en aquellos que tienen resistencias vasculares pulmonares relativamente más bajas y gastos cardíacos relativamente más altos, contrario a lo que ocurre en el resto de los pacientes con hipertensión pulmonar. Esta mortalidad parece estar asociada a la suma de las dos patologías, y mientras mejor función hepática tenga, independientemente de la falla hepática que tenga, de la hipertensión pulmonar, parecería ser que conllevan las dos entre una y otra. Pero cuando se enfrentan a un trasplante hepático, la mortalidad global del trasplante hepático se incrementa, aunque al final pueda mejorar el pronóstico de los pacientes. El tema de hipertensión portopulmonar nace a finales de los 80, pero no es hasta el 2016 que Croca, quizás el que describió el síndrome, junto con otra serie de investigadores, desarrollan o hacen una guía práctica para el manejo y el diagnóstico de hipertensión portopulmonar, que nos deja muy claros algunos puntos que vamos a tratar en adelante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión portopulmonar? Aquí lo más importante es saber que es un paciente con hipertensión portal, que puede o no ser cirrótico y que cursa con incremento de la presión arterial pulmonar media no sistólica mayor de 25 milímetros de mercurio, resistencias vasculares pulmonares por arriba de 240 dinas o 3 unidades Good, y cuya PCP o presión pulmonar en cuña es normal. El diagnóstico de hipertensión pulmonar en este grupo de pacientes se debe de hacer mediante el cateterismo cardíaco y no mediante el ecocardiograma. El ecocardiograma únicamente nos sirve como un método de tamizaje previo a realizar el cateterismo. Y podemos clasificar el grado de la hipertensión pulmonar en 3 niveles: leve, moderada o severa, y de acuerdo a estos es su mortalidad: leve cuando tienen más de 25 a 35 milímetros de mercurio, moderada de 35 a 45 milímetros de mercurio, e hipertensión pulmonar grave más de 45 milímetros de mercurio, igual que cualquier otra hipertensión pulmonar. ¿Cómo se presentan? Bueno, ya decíamos, es un paciente con hipertensión portal, con todas las características de alguien que tiene hipertensión portal. ¿En quién de estos debemos de sospechar más? En aquellos que tienen cortocircuitos espontáneos. Es mucho más frecuente el desarrollo de hipertensión portopulmonar en este grupo. La presencia o no de cirrosis no necesariamente es necesaria,
y por desgracia, a menos de que esté muy avanzado o sea muy grave la hipertensión pulmonar, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, de tal forma que los terminamos descubriendo durante la evaluación para trasplante hepático. Si hacemos una biopsia del pulmón, se caracterizan por cambios muy similares a cualquier paciente con hipertensión pulmonar, caracterizados por hipertrofia de la media, proliferación de la íntima vascular, fibrosis en la adventicia, lesión plexiforme con proliferación de células endoteliales y finalmente la presencia de trombosis o microtrombos dentro de la vasculatura pulmonar. ¿Qué es lo que lleva a esto? No se tiene por completo un conocimiento, sin embargo hay algunos puntos claves, y estos puntos claves tienen que ver directamente con las alteraciones endoteliales que se dan por hipertensión portal, generando un desbalance de icosanoides, de prostaciclinas contra tromboxanos, un incremento mayor de tromboxanos y una disminución de la producción de prostaciclinas, y aunado a una elevación de los niveles de endotelina 1. Pensaríamos que únicamente es hipertensión pulmonar y normalmente cuando hablamos de hipoxemia estamos pensando en hepato pulmonar, todo lo contrario. Sin embargo, este grupo de pacientes, aquí quiero ser muy claro, también son hipoxémicos y tienen otra característica especial. Son pacientes que tienen hipercarbia, hipoxemia y tendencia a la alcalosis respiratoria, con una diferencia alveolo arterial de oxígeno claramente elevada entre ellos, pero esto se da por los cambios de hipertensión pulmonar y no por la presencia de cortocircuitos como sería en el hepato pulmonar. No hay predictores clínicos que nos digan qué paciente con hipertensión portal va a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, exceptuando que sean mujeres o que tengan cortocircuitos sistémicos. Sin embargo, no es muy claro. El diagnóstico de hipertensión portopulmonar se realiza en general varios años después de tener hipertensión portal y no hay una relación etiológica con la gravedad de la hipertensión portal con el desarrollo del mismo. La colocación de cortocircuitos portosistémicos no incrementa el desarrollo de hipertensión portopulmonar y generalmente se encuentran en evaluación durante el trasplante hepático cuando hacemos el diagnóstico. Aquí algo importante es que una vez que subimos a un paciente a la lista para trasplante hepático que supuestamente no tenía hipertensión pulmonar, esto no lo exime de no desarrollar hipertensión pulmonar en el tiempo que está en lista. Y aquí en este estudio es muy claro, 165 pacientes se evalúan para trasplante hepático, no había ninguno con hipertensión pulmonar y 2 a 5 meses después de estar en lista, 3 pacientes ya tienen hipertensión pulmonar, lo cual nos obliga a que si un paciente lo tenemos en lista de espera para trasplante hepático, que tenemos que reevaluar la presión pulmonar en periodos constantes. Hay grupos que lo hacen cada 6 meses, la mayoría de los grupos definen reevaluar la presión pulmonar cada año, por lo menos una vez que el paciente se encuentra en lista de trasplante. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, general, radiografía de tórax, gasometría, tomografía de alta resolución de tórax, pero aquí el punto clave es el ecocardiograma, que nos va a servir para hacer detección y como guía. Sin embargo, no es el método diagnóstico, pero sí nos dice quién probablemente tiene. ¿Qué hace el ecocardiograma? Bueno, nos permite la estimación de la presión sistólica, no media, y no de la pulmonar, sino del ventrículo derecho, que en teoría la presión sistólica del ventrículo derecho debe ser igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar. En ausencia de estenosis pulmonar, la presión pulmonar sistólica debe de extrapolarse. Y aparte podemos encontrar algunos otros cambios sistémicos como hipertrofia ventricular derecha, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia pulmonar generados por la propia hipertensión. En el ecocardiograma, ¿qué es lo que vemos? Medimos la velocidad de regurgitación tricuspidia y esta velocidad de regurgitación tricuspidia, a través de ella estimamos la presión sistólica del ventrículo derecho y cuando es mayor o es entre 40 y 50, muy probablemente el paciente tenga hipertensión arterial pulmonar. Este estudio es muy interesante, evalúa a 39 pacientes a los cuales se le mide
presión sistólica de la pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, y después se les hace un cateterismo derecho, y otro grupo igual de 35 pacientes en el cual la presión pulmonar era menor de 50 milímetros de mercurio y lo miden al momento del trasplante. Se dan cuenta lo siguiente, aquellos que tienen más de 50, prácticamente todos tienen hipertensión arterial pulmonar real con una presión media de la pulmonar mayor de 35 milímetros de mercurio, y aquel grupo que tiene menos de 50 de sistólica de la pulmonar, resulta que solo uno tenía en realidad presión pulmonar media mayor de 35 milímetros de mercurio. Esto nos permite separar claramente a quién le voy a hacer cateterismo diagnóstico y a quién no le voy a hacer cateterismo diagnóstico. Le voy a hacer cateterismo diagnóstico, obviamente, al que tiene más de 50 milímetros de mercurio. En el instituto las relaciones son muy similares. 32.5% de los pacientes evaluados para trasplante hepático tienen un ecocardiograma que nos demuestra presión sistólica mayor de 35. 12.3, más de 50%. De los que tienen más de 35, prácticamente ninguno tiene hipertensión pulmonar, y en cambio los que tienen más de 50, prácticamente todos tienen hipertensión pulmonar. Nos estamos comportando en forma similar. Bueno, una vez que sabemos que tiene aumento de presión pulmonar, no quiere decir que necesariamente tenga hipertensión pulmonar, sino que tenemos que voltear a ver cuál es la causa. Un estado hiperdinámico, una falla ventricular izquierda o una auténtica hipertensión portopulmonar, en la cual tenemos aumento de la presión pulmonar media, aumento de las resistencias con PCP y gasto cardíaco dentro de lo normal. Los demás son hiperflujo o bajo flujo cardíaco, no necesariamente hipertensión pulmonar como tal. Entonces, el ecocardiograma además nos da algunos signos indirectos. Si yo no tengo 50, pero tengo 48, pero además tengo insuficiencia de la válvula pulmonar, movimiento septal paradójico, hipertrofia o dilatación de ventrículo derecho o una presión sistólica de ventrículo derecho aumentado, yo podría decir, pudiera tener, y por lo tanto sí hacerle cateterismo. Y si eso le uno la medición de resistencias pulmonares por medición de unidades Good, y esta es mayor de 1.5 y ando entre 40 y 50, lo más probable es que requiera un cateterismo para ver si en realidad tiene o no hipertensión pulmonar. Entonces, ¿en quién voy a hacer cateterismo? Más de 50 de presión sistólica y entre 40 y 50 con datos extras de hipertensión pulmonar, dilatación de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia o aumento de resistencias vasculares pulmonares mayor de 1.5 unidades Good. Es la conducta que seguimos en el instituto y a través de esto llevamos al paciente a cateterismo. Y nuestra conducta hasta el momento en el instituto es que aquellos que tienen más de 35 milímetros de mercurio no van a trasplante y o se discuten de acuerdo a respuesta de tratamiento. Es una conducta muy similar a la que tienen en la Clínica Mayo. Y una vez que diagnosticamos la hipertensión pulmonar, le tenemos que dar tratamiento, y ese tratamiento conlleva la sumatoria de varios grupos de manejo. El punto clave son los análogos de prostaglandinas, y de ellos el epoprostenol es el que mayor beneficio ha dado. Sin embargo, tiene una gran desventaja: no se puede dar en forma ambulatoria, y quiere decir que si baja la presión pulmonar lo voy a tener que tener internado pasándole epoprostenol hasta que le logre trasplantar, o darle algún otro análogo de prostaciclinas como el terprostinil o el hiloprost, que son inhalados o por vía oral, aunado a la suma de un antagonista de receptores endoteliales como bocetan, ambricetan o macicetan, y o inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafil o tardenafil, y estimulantes de la glucoronidasa ciclasa soluble. Ojo, todos estos tratamientos están aprobados por la OMS para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. No hay estudios controlados en hipertensión portopulmonar. El único estudio que hay controlado, está en desarrollo, es con macitetán, y todavía no tenemos los resultados. ¿Por qué es importante esto? Por esto, aquellos que es un artículo muy viejo que de pronto nos dijo no hay que trasplantarlos, pero en la actualidad hay que ver qué es lo que pasa. Menos de 35 milímetros de mercurio, la mortalidad en el trasplante es perfecta. De 35 a 50, si tienen aumento de resistencia, la mortalidad es del 50% en el perioperatorio, y más de 50
es del 100%. ¿Por qué? Porque incrementa la presión pulmonar en el momento de la reperfusión y esto lleva al paciente a falla ventricular derecha y esta falla ventricular derecha conlleva a muerte temprana durante el perioperatorio. Sin embargo, cuando lo logramos trasplantar habiendo corregido la presión pulmonar, sabemos que su sobrevida es mejor que el hecho de no trasplantarlos y no tratarlos. Muchas gracias.